Buenas noches, tengan todos. Les estamos emitiendo desde aquí, desde la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bello. Estamos en las fiestas patronales de la Virgen del Rosario y en las noches estamos haciendo unas asambleas familiares virtuales donde estamos hablando de la palabra de Dios en nuestras vidas y de su importancia. Ustedes saben que en la palabra de Dios nosotros encontramos todo para ser felices y también encontramos todas las cosas y todas las respuestas para que nuestra vida sea verdaderamente una vida en Dios. Por eso te quiero invitar esta noche a que cierres tus ojos y empecemos esta reflexión de esta noche que va a ser sobre las adicciones, los apegos y las dependencias, para que las comencemos entregándonos a nuestro Señor y a su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu amor misericordioso. Te doy gracias porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque el Espíritu del Señor nos ayuda a entender la obra de Jesús. Te pedimos esta noche que vengas sobre cada uno de nosotros. Te pedimos esta noche que nos ayudes a vivir plenamente nuestra vida de fe. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Recuerden que habíamos hablado el primer día de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Recuerden que habíamos dicho que la palabra de Dios sirve para enseñar, para amonestar. Y hoy vamos a hablar de adicciones y apegos según la palabra de Dios, lo mismo que de nuestras dependencias. Y yo quisiera empezar preguntándoles una cosa. ¿Yo de qué hago depender mi felicidad? ¿A mí qué es lo que me hace feliz? Y todos tienen alguna respuesta. Todas las personas preguntamos por la felicidad. Es una pregunta envolvente. Muchos hermanos a uno le dicen: Padre, ¿dónde está la felicidad que yo no he podido encontrarla? Podríamos preguntarnos realmente qué es ser feliz. Si la felicidad es algo permanente o por el contrario, la felicidad son solamente momentos que se esfuman de una manera rápida. Podríamos preguntarnos ¿dónde está la felicidad? Porque yo no soy feliz. ¿Qué puedo hacer para encontrar la felicidad? Podríamos preguntarnos eso. Esta época, que es una época que se obsesiona con el placer y el bienestar, a veces nos dicen que la felicidad está en el bienestar y resulta que allí no está. La felicidad, les voy a revelar una cosa, la verdadera felicidad está en disfrutar cosas pequeñas. La verdadera felicidad está en que nosotros, aceptando nuestras limitaciones
y también nuestras cualidades, nos relacionamos con Dios, con los demás, con el mundo, de una manera adecuada. En el Antiguo Testamento se dice una cosa muy bonita, se dice, es feliz aquella persona que ama, que busca y espera en Dios. A mí eso me impacta. Es aquella persona que tiene comunión con Dios. El Salmo 73, por ejemplo, lo dice, o los Proverbios en el capítulo 16, en el verso 20. Para nosotros los cristianos podríamos decir que Jesús es la verdadera felicidad. Él lo dijo muchas veces. Imagínense cuando en San Lucas, en el capítulo 11, en el verso 18, el Señor dice una cosa muy misteriosa. Es feliz quien escucha la palabra de Dios. Es feliz el que cree sin haber visto. Juan 20, 29. Es feliz los que practican la caridad, los humildes, los serviciales. Lucas 14, 14. En fin, es feliz quien ama a Dios y al prójimo. Qué cosa tan profunda. O sea que la felicidad no está fuera de nosotros. La felicidad está dentro de nosotros. La felicidad está muy dentro de nosotros. La felicidad no es el fin de la vida humana. Yo me acuerdo de una palabra de Gandhi que decía que la felicidad huye de quien la busca, pero viene siempre del interior del hombre. Y nuestro Señor Jesucristo decía que todo había que apostarlo por el reino, que era el que verdaderamente nos da la perfecta felicidad. Y cuando le preguntan los discípulos, bueno, Señor, ¿y el reino dónde está? Usted habla del reino que aquí, que allá. Y dijo el Señor, el reino de Dios está dentro de nosotros. Por tanto, esa felicidad es un bien que anhelamos. Hoy la sociedad trata de ofrecernos muchos sucedáneos de la felicidad. Hay gente que le dicen, esta sociedad de consumo es graciosísimo, es descarada esta sociedad. Si tú compras un carro hermoso y caro, serás feliz, decía una propaganda. Serás feliz. Si te quitas las arrugas y te subes los senos, serás muy feliz. ¿Cómo le parece? Si remodelas tu casa, ya compraste la cuota inicial para ser feliz. Pero ustedes saben que la felicidad no se puede comprar en el mercado, ni en el banco, ni en los almacenes de cadena, ni tampoco radica en tener un bien deseado. Ay, padre, yo con una novia bien hermosa y bien linda. No, yo ya con eso. Y las muchachas, ay, yo donde me consiga un cuajo bien enorme, bien deportivo, deportista. No, ya llegó la felicidad para mí. Eso es mentiras. Eso es mentiras. Porque muchas veces nuestra vida sigue igual de vacía. La felicidad viene de lo más profundo del ser humano. Es la esencia del ser. La felicidad es tener armonía. Para eso nos ayuda el Espíritu Santo.
Jesús en los evangelios hace particularmente especial y profunda esa reflexión. La felicidad es tenerlo a Él. ¿Saben qué decía en Juan 10:10? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Imagínense ustedes, o sea, si Él es la vida, ¿qué don más precioso hay que la vida? No hay. Es Jesús mismo. Por eso la felicidad cristiana no es una felicidad efímera, como la que nos propone nuestra sociedad de consumo. No es no tener problemas. Uno puede ser, a ver, contéstenme, uno puede ser a veces feliz sabiendo que tiene problemas. Sí, tiene que pasar por encima de ellos, porque ¿quién no tiene problemas? Decíamos estos días. La felicidad depende de la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos. La felicidad depende, como nos decía también el Papa, de relacionarnos primero con Dios, con nosotros mismos, luego con Dios y la naturaleza. Eso lo llaman hoy con una palabra que muchos han oído y otros les sonará nueva: resiliencia. La felicidad depende de la resiliencia, es decir, como decía un amigo mío, de sacar ventaja incluso de las dificultades, acomodándonos a los cambios que la vida nos proporciona. Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Yo sé que muchos están diciendo: Álvaro, bueno, ya nos dijiste que el hombre busca la felicidad y la mujer también, que la sociedad de consumo nos da cierta felicidad y nos propone ciertas cosas. Pero usted nos había invitado a hablarnos de las adicciones, los apegos y las dependencias. Bueno, vámonos para allá. ¿En qué consiste la felicidad? En tener adicciones, dependencias. Hay gente que piensa que la felicidad está en un pucho de marihuana. Hay gente que piensa que la felicidad está en la tecnología, en tener un computador, en tener un teléfono de alta gama. Entonces, ¿de qué depende la felicidad? De todas esas cosas. Hay gente que crea unas dependencias absolutamente malsanas de todas las cosas, buscando ¿qué? La felicidad. Un amigo querido, pero muy tomatrago, me decía: no, a mí me da mucha felicidad tomarme mis chorros, es decir, sus aguardientes. Yo le decía: pues yo no sé, pero eso te está destruyendo. Las adicciones, las dependencias, los apegos. Hoy hay muchas dependencias y muchos apegos y muchas adicciones. Hay gente que tiene un apego desordenado y una adicción, por ejemplo, uno piensa que solo a las drogas, a la tecnología, al horno microondas. ¿Quién creyera? Hay gente que tiene un apego terrible por el chocolate o por cosas que a veces son inocuas, aparentemente, pero que nos van tomando ventaja. Y es más, muchas veces nuestra sociedad nos proporciona ciertas adicciones que acepta. Por ejemplo, socialmente el trago es aceptado.
o determinadas cosas sexuales son perfectamente aceptadas. Entonces, ¿qué es una adicción? Una adicción es una enfermedad física, emocional, social. Es una dependencia de algo. Yo puedo ser adicto a una persona. Las niñas de mi colegio, bueno, eso no es adicción porque son muy jóvenes, pero hay unas que me dicen, no padre, es que yo estoy muy depresiva, yo sin ese hombre no puedo vivir. El primer amor, ¿cierto? Que no se olvida. Pero así puede uno crear a veces unas dependencias, ¿me entienden eso? Dependencias que son malsanas. No, es que yo no puedo vivir sin mi señora, y como me echó porque yo soy sinvergüenza, entonces yo qué es lo que voy a hacer. Bueno, eso lo debieras haber pensado antes. A veces, cuando yo dependo de una sustancia, de una actividad, de una cosa, de una relación, yo me vuelvo adicto. Yo me vuelvo adicto. Y la palabra de Dios es clara. Nosotros, cuando nos volvemos adictos, dependientes, estamos llenos de apegos, estamos enfermos. Cuando hablamos de un adicto, hablamos de una persona enferma. Y usted podrá preguntarse, ¿enfermo de qué? ¿Enferma de qué? Lo primero que hay que decir es que hay adicciones socialmente aceptadas, pero todos los hombres estamos llamados a tener un equilibrio. Hoy a veces nuestra sociedad nos vuelve adictos. Yo me preocupo mucho por los jóvenes. Hay jóvenes que pasan hasta 8 y 10 horas en el computador. Y quíteselos para que vea usted cómo tumban la casa. Hay gente adicta a la tecnología, al internet. Y hay cosas que uno dice, mi hijo es adicto, es como a las comidas rápidas. Pero también eso va cogiéndole a uno ventaja. Miren que es que las adicciones son muchísimas, ¿cierto? Son muchas. Es un anhelo vehemente de una experiencia con una persona o un objeto que nos hace sentir bien. El adicto cree que necesita de algo externo para ser feliz, para satisfacerse. Y entonces crea un apego, crea una dependencia. Y uno se deteriora física, emocional, espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que saber controlar esas cosas compulsivas que nos perjudiquen. No les estoy hablando como un psicólogo, les estoy hablando como un pastor. Porque ustedes pueden escuchar, y se los he dicho estos días, conferencias maravillosas de psicólogos y psiquiatras prestantes, pero a veces encontramos pocos que nos puedan decir la palabra de Dios que me dice a mí como cristiano en esto que me está perjudicando mi calidad de vida. Yo soy adicto al sexo, al juego. Hoy hay mucho ludópata, hasta señoras de edades ya respetables, que uno ve que salen y es que para el casino y están el día entero metidas allá moviendo esas máquinas y perdiendo todo, hasta la caja de dientes la pierden allá. Entonces hay gente adicta a la pornografía, eso es tan preocupante, adicta a la televisión, a las nuevas tecnologías. Eso se llama tecnofilia. Uno adicto a las tecnologías. Hay gente que
es capaz de devolverse del trabajo a buscar el celular que se le quedó, y se devuelven del trabajo a buscar todas esas cosas. El alcoholismo, por ejemplo. Hay gente adicta al trabajo. Hay gente que no le dedica un minuto a la familia. No, yo tengo que trabajar, yo tengo que sacar todas las cosas que necesita mi familia. Y también pues lo que nosotros conocemos como adicciones a las sustancias psicoactivas. Aquellos que están, el tutsi, la marihuana, las pepas, todo ese tipo de cosas. Un adicto es una persona dependiente, no se les vaya a olvidar eso. Una persona dependiente que no es capaz de dominar sus deseos. Por eso yo les quiero hablar esta noche de cuándo uno es adicto y qué es lo que la palabra de Dios puede hacer por mí. ¿Sabe cuándo usted es verdaderamente adicto? Primero, cuando un objeto le coloca en su corazón unas ideas obsesivas. No, yo no puedo vivir sin el tinto. Una cosa aparentemente tan inofensiva, no lo es tanto. No, yo no puedo vivir sin el cigarrillo. Y son pegados a una máquina porque tienen EPOC y dicen, no, ¿qué le hace? Déjenme fumar si quiero un cigarrillito. Y ya uno para morirse conectado de una máquina. Eso es una dependencia. Cuando eso que me produce a mí una adicción me preocupa, cuando yo tengo como esa compulsión para reducir la ansiedad y entonces necesito un bareto o necesito una copa. Entonces miren ustedes, cuando yo dependo de una cosa y eso me da unas consecuencias negativas, hay un alto indicador de que usted es un dependiente. O por ejemplo cuando usted dice, no, es que si el marido mío me deja yo me mato, yo no soy capaz de vivir sin el gordo. Eso no está bueno. Usted está siendo adicta o adicto. Yo no puedo vivir sin mi mujer, pues un amor muy hermoso, pero tampoco. Nosotros como sacerdotes y como guías que somos del pueblo, nosotros tenemos que servirnos de muchas disciplinas para decirles a ustedes qué es lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros. Lo primero que tendríamos que decir claramente es que las adicciones brotan sobre todo de problemas de la carne. Por ejemplo, la embriaguez. Gálatas 5 nos habla en el verso 21. Ustedes tienen que saberlo. Hay obras de la carne y hay obras del espíritu. Lean Gálatas 5. Y las obras de la carne son esas adicciones. Si yo necesito una botella de licor todos los días, día por medio, fin de semana, las adicciones vienen de las obras de la carne. Y para sanarnos de esas adicciones es muy importante, y yo lo he pensado siempre así, hay que comenzar para sanarnos, hay que comenzar por lo espiritual. Hay que confesarnos
Aceptar que hay una cosa que me está a mí haciendo dependiente, adicto. Segunda Corintios 12:10 dice que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. En Dios, claro está. Y si confesamos delante de Dios nuestros pecados, dice primera de Juan 1:9, nosotros saldremos adelante. Porque ustedes no han visto que hay gente que es adicta, pero lo primero que le dice a uno en esas etapas de negación que tenemos, esta señora mía que cree que yo soy un bobo, yo salgo de esto cuando quiera, yo dejo de tomar cuando quiera. O el hijo que te dice, mamá, no, eso es de vez en cuando por ahí un marihuano, pero yo soy capaz de dominar eso. ¿Me entienden lo que les digo? Hay como una etapa de negación muchas veces por vergüenza. No, yo no soy adicto, oigan a esta. Yo tomo todos los días, pero porque quiero, yo el día que quiera dejo esto. Eso es mentiras. Una tía mía le dijo a mi mamá le dijo, yo no sé, pero estoy durmiendo tan mal, que tomara. Y le dijo mi tía, te voy a recomendar unas pastillitas, se llaman no sé qué. Uno se toma una y uno duerme toda la noche. Y lo mejor es que no crean adicción. Yo la tomo hace 15 años. Oiga, mi tía sí es boba, ¿no? No, eso es una maravilla pastilla. Usted se la toma y eso no crea adicción. Yo la tomo hace 15 años. Hermanos queridos, todo lo que crea una dependencia es una adicción. Entonces yo tengo primero que confesar que soy adicto, que soy impotente frente a esa adicción, dice nuestro Señor. Pedir perdón. Acuérdense lo que dice el Señor en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados, y yo los voy a aliviar. Caminemos en la verdad, dice Romanos 12:2. Cuando usted es dependiente no tiene libertad, y la libertad es lo más precioso que el Señor nos ha dado. La segunda carta a los Corintios lo dice hermosamente en el capítulo 3, en el verso 17. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Palabra de Dios. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué cosa tan hermosa. Por eso es una obra del espíritu, el que uno tenga dominio y libertad. Y por eso es una obra de la carne, cuando yo me dejo llevar por cualquier apego o cualquier adicción. Por eso hay que pedir ayuda a Dios, dice Santiago 4:2. Pide ayuda a nuestro Señor. Ustedes no tienen porque no saben pedir, dice nuestro Señor. También es muy importante enamorarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, más tajante que espada de doble filo. Por eso hay que tratar por todos los medios de salir de nuestras adicciones, y lo podemos hacer. ¿Cómo vencerla? Con la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que uno sale de una adicción cuando es como mudarse de casa, como cuando uno se pasa de una casa, que uno al principio uno extraña mucho la casa vieja donde vivía. Usted se pasa para una casa bien bonita y usted, ay, yo añoro tanto esos ladrillos pelados donde vivía antes, pero era porque usted estaba enseñado a vivir allí, adicto.
Usted, cuando se cambia de casa, usted dice, ay, es que yo me crié allí. Lo normal a veces para mucha gente es estar borracho o drogado o mirando pornografía o comiendo de manera compulsiva. Esa es la casa vieja, ¿sí me entienden? Esa es la casa vieja. Ves que el apartamento que compraste es hermoso. Pues sí, no, yo voy contento, pero ay, qué pesar dejar esa cocina desvencijada donde yo me crié. Ustedes no saben que los pobres a veces no tenemos sino cosas feas en la casa, ollas rotas, tazas desboquinetadas, como dicen los antioqueños, y uno no bota eso. Yo no me explico por qué. Por eso es que le viene a uno tanta ruina a veces. No. Mi papá dice una cosa charrísima. ¿Saben qué? Dice, si usted quiere saber si es pobre, pásese. Uno no tiene sino cajas, ollas viejas, un montón de cosas feas. Así es la vida de uno. Si usted es adicto, pásese, múdese de casa. A veces nosotros pensamos que todo nos está permitido, por eso nos volvemos adictos. Uno a veces empieza volviéndose adicto con cosas triviales. No, padre, yo no puedo vivir sin el chocolate o sin el café. Yo no puedo vivir sin ver la telenovela. No, padre, yo me voy porque yo no puedo vivir sin determinadas cosas. Y entonces vamos generando adicciones. Entonces nos volvemos a veces drogadictos sin saber por qué, o borrachos, y empezamos a disimular. Entonces, cuando la droga se convierte en una cosa más importante que las personas, nos volvimos adictos. Cuando yo estoy bregando a borrar el historial de mi computador para borrar horas y horas de pornografía, me estoy volviendo adicto. Cuando yo salgo a fumar escondido en el balcón, cuando yo digo, ay, se me perdió una plata, pero la plata no se perdió, usted la perdió en una apuesta, porque es jugador compulsivo. Cuando usted dice, no, es que yo tengo que trabajar hoy domingo, yo no puedo descansar, es que es tan difícil, tantas cosas que tengo que pagar, te estás volviendo adicto al trabajo. No, es que yo me tengo que tomar unos traguitos para afinarme porque no sé, este mundo como tan difícil. Entonces miren, yo te invito esta noche, podríamos decir muchísimas cosas, pero yo solo quiero decirte que Jesús, cuando toma el timón de tu vida, te sana de las adicciones, sino que tengas un poco de ganas, sino que tengas deseos de salir de esas cosas que no te dejan vivir. Porque a veces las adicciones nos hacen pensar que la felicidad que nos proporcionan es real, y no es real, es una adicción mala, una adicción mala. Hermanos, no te dejes vencer por eso. Comienza por Dios. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Lea Jeremías 32, 27. Es necesario que nosotros sepamos vencer nuestros impulsos. Eso dice Efesios 3, 16. Ama la palabra de Dios. Él no le gustan las adicciones. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es el primer mandamiento? Muy bien, amar a Dios sobre todas, amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de tus adicciones, de tus vicios. Por eso el Señor esta noche quiere que salgas. Él te apoya, tú no estás solo, yo peleo por ti.
Muchas veces, claro está, es necesario la ayuda de muchos profesionales que son buenos, pero hay que tener unas estrategias efectivas para enfrentar la seducción de la adicción. Habla con Dios, ten a mano la palabra de Dios, ten la mano. Lleva registro de las veces que caes, porque uno cae muchas veces. Hay que hablar de hábitos sanos. Imagínese uno gustándole de harto el guaro y pasar por allí por Puerta del Norte, por una de esas cantinas, y que se le venga a uno ese olor a guaro. Ahí nos entra uno a tomarse las frías, como dicen los muchachos hoy. O uno a veces pasadito de kilos y gustarle bastante de las comidas rápidas y pasar por allí por la esquina, ay, esas arepas con queso y llenas de mermelada, uy, no. Los que parecemos un buñuelo con correa sí que sufrimos con eso. Oiga, la comida se vuelve una compulsión y sin embargo hay que tener hábitos sanos. El Señor nos ayuda a cada uno de nosotros. Busquemos a Dios, que es el único capaz de comprender todas esas tentaciones humanas que todos tenemos. Eso nos lo dice Hebreos 4:15. Libérate, entrégate a Dios, dile que lo amas con todo el corazón. El Señor comprende todo lo que hay en nuestra vida. Habría muchas cosas que decir, pero vamos a hacer un seminario cuando ya termine todo esto, un seminario larguito de cómo vencer nuestras adicciones, cómo ir adelante. Mañana te espero a esta misma hora. Vamos a hablar de una cosa deliciosa. ¿Sabes cuál? ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo ser prósperos en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos duros? Y uno puede, es que aquí está la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y si Él no lo ha dicho, yo creo firmemente en lo que tú me dices. Sabes que la Biblia está llena de promesas y de bendiciones. Y el Señor, ¿sabes qué te está pidiendo? Que te creas una de las promesas. Créete una y el Señor te llenará de bendiciones. Entonces mañana yo te espero. Padre, como estoy de mal, como estamos de pobres, no, en esta pandemia aguantamos hambre en mi casa y hasta los vecinos. Pues bien, el Señor te está dando unas herramientas en la palabra de Dios para que seamos prósperos en tiempos de crisis. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo. Yo te doy gracias por el amor tan grande que nos tienes. Señor, no queremos depender de nada ni de nadie. Queremos salir de nuestros apegos. Queremos salir de nuestras adicciones. Queremos, Señor, meternos en el corazón ese mandamiento que nos diste. El principal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Gracias, gracias Señor. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Eres maravilloso, Señor. Bendito seas. Amén. Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una buena noche para todos. Muchas gracias.